y estamos en la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a empezar el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. En el capítulo 1 estuvimos viendo acerca de algunos aspectos que Pablo está tratando con la iglesia de Tesalónica en cuanto a los deberes de los creyentes de estar dando gracias siempre, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que están viviendo, ellos están siendo perseguidos. Hay una persecución tremenda de la iglesia, ¿verdad? Y en el tiempo de persecución, pues es algo difícil, ¿no? Las iglesias tienden a desmayar muchas veces la fe. La gente puede retroceder y apostatar, ¿verdad? Porque sabemos que en tiempos difíciles es donde se mide el carácter del creyente. Nosotros aquí prácticamente no sabemos si un día viniera una persecución, cuántos quedarían aquí, ¿verdad? O cuántos quedaríamos. Pero en el tiempo de persecución, bueno, el miedo es un problema dentro del ser humano, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, bueno, no se preocupen, porque vendrá tiempo cuando Dios va a juzgar a los que los persiguen. Y ustedes van a reposar de las persecuciones. Es decir, los inconversos y aquella gente que persiguió a la iglesia va a recibir su castigo. Y los creyentes van a recibir su recompensa. Entonces vemos aquí que muy claramente el apóstol Pablo está consolando a los hermanos y está animándolos para que continúen, ¿verdad? Ahora, ya hemos estudiado dentro de la primera carta que la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos, porque en este capítulo 2 hay un versículo que la mayoría de escritores se contradicen y también acusan a los tribulacionistas, que dentro de eso nos incluimos nosotros, porque dicen que estamos errados en cuanto al rapto de la iglesia. Primero va a ser la venida del Señor en su segunda venida y luego el rapto de la iglesia, así predican ellos, ¿verdad? Solo porque en el versículo así está el orden, ¿verdad? Pero más sin embargo en la primera carta el apóstol Pablo fue muy claro y él habló acerca de que la iglesia no iba a entrar a la tribulación. En el capítulo 1 de la primera carta, leamos ese versículo, solamente como para entrar en el contexto. En la primera carta, en el versículo 9 y 10 de Primera Tesalonicense dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién va a librar de la ira venidera? A la iglesia, a los creyentes, ¿verdad? Y en el capítulo 5 también de esta carta, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios no nos ha puesto para que los creyentes alcancemos la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser para cuando la iglesia sea raptada, la ira de Dios va a ser para todo el mundo. No solamente para Israel, sino las consecuencias de la ira venidera va a ser sobre todos los que estén en la tierra. La iglesia ha sido llevada al cielo a encontrarse con el Señor en el aire. Por lo tanto, no tiene nada que ver
En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Fíjense bien que aclara muy bien esto. Apocalipsis 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora entonces, todo mundo va a ser afectado cuando venga en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Todo el mundo va a ser afectado, la gente que está en la tierra. Algunos a lo mejor podrían decir, bueno, pero nosotros que no nos metemos en religión ni en nada, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Pues por lo mismo tanto. Aquí si una gente no se mete en cuestión de buscar a Cristo, por lo tanto va a ser alcanzado por la ira venidera. Es decir, nadie está al margen, todos vamos a ser afectados, uno de la manera en que gozamos la bendición de ser rectados por ser creyentes, por ser hijos de Dios, y otros por no ser hijos de Dios van a ser afectados con la ira venidera. Así que esto ya lo explicó el apóstol Pablo en la primera carta, y precisamente que en la primera carta él dio el orden también, ¿verdad? De que primero el rapto, porque no vamos a pasar por la tribulación, y segundo, la segunda venida para castigar a los moradores de la tierra. Aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia, ¿no?, a la iglesia, ya que habían sido enseñados de muchas veces acerca de esto, es decir, habían sido instruidos, no tenían duda de que la enseñanza la habían recibido, porque la enseñanza la habían recibido. Está bien, hermanos, cuando alguien no ha recibido la enseñanza, puede tener dudas, pero cuando alguien ya ha recibido la enseñanza, ya es responsable, ¿no?, de lo que ha recibido. Ahora, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el problema ahí? El día del Señor está cerca. Ahora ese era el problema que estaba viviendo la iglesia, porque por eso el apóstol Pablo retoma otra vez, enviar otra carta para explicar nuevamente. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el problema que va a tratar en estos versículos el apóstol Pablo. Dice: y nuestra reunión con Él. ¿A quién pone primero aquí en este versículo? Primero dice la venida del Señor, ¿verdad? Y luego nuestra reunión con Él. Eso le da conflicto a muchos intérpretes de la Biblia, esas dos cosas. Ahora entonces, ya los tesalonicenses Pablo les había explicado, ¿verdad? Pero los teólogos de este tiempo, la mayoría de teólogos, están en contra del rapto de la iglesia, que va a ser primero. Ellos dicen: no, primero es la venida del Señor, y tienen razón, pero no tienen razón. ¿Y cómo es eso? La venida del Señor se compone de dos eventos. Es decir, la venida del Señor se compone de dos eventos. La venida del Señor tiene que ver con el rapto de la iglesia y con su aparición de nuevo aquí en la tierra. Es decir,
Pero primero es el rapto y después su manifestación, la parucía, aquí, ¿verdad? Para que todo el mundo le pueda ver otra vez. Entonces, y este orden le da problemas a la mayoría de intérpretes. Ahora entonces, fíjense bien que el apóstol Pablo le llama a los creyentes de Tesalónica, o el equipo, más bien el equipo misionero, llama a los tesalonicenses, dice, él hace un ruego en el versículo 1, os rogamos hermanos. ¿Cuál es el ruego? Bueno, que no dejéis mover de su manera de pensar. Ya ellos tenían establecida la doctrina acerca de la segunda venida de Cristo. Y él les dice, no se dejen mover de su forma de pensar. Ahora entonces, porque es un problema, hermanos, la forma de pensar determina lo que uno es. Fíjense bien, determina lo que uno es. Cuando yo estaba dando clase allá en Platanar, recuerdo al tercer ciclo, un muchacho tenía malas notas. Y recuerdo que mandé a llamar a su papá y le dije, mire, quiero que nos ayude con este muchacho, porque tiene malas notas y ya vamos a mediados de año y al final puede quedar aplazado. Y necesitamos que salga adelante, que no se quede, ¿verdad? Y entonces el muchacho me había contado que en la casa solo de tonto lo trataba. Y me dice, mire, ve que en la casa yo soy decepcionado. Allá en la casa solo de tonto me tratan, solo un tonto. Para todo tienen que soy un tonto. Y yo quizás yo me lo creí, no, que soy tonto. A veras, entonces le mandé a llamar al papá y le digo, bueno, mire, dije que tenemos un problema, que este muchacho va con malas notas, pero él manifiesta que ya en la casa solo de tonto lo tratan. Así que de aquí en adelante no me lo traten de tonto, ¿verdad? Ahora es sensible, traten de ayudarle a estimularlo para que él salga de ese problema de su mente, ¿verdad? Y a partir de ahí mejoró el estudiante, porque me dijo el muchacho, mire que ahora ya la gente no me trata ahí de tonto, ya no me dicen tonto. Y él como que agarró también el ánimo, ¿no? Y sobresalió. Y al final pasó el grado. Entonces, recuerdo yo que estaba en 8º grado el muchacho. Ahora entonces, resulta que los creyentes tenemos establecidos en nuestra mente las doctrinas fundamentales acerca de la venida de Cristo. La venida de Cristo. Tenemos establecido que primero es el rapto de la iglesia. Y lo tenemos muy claro al hacer algunas observaciones. Fíjense bien, el rapto de la iglesia significa que Cristo no se va a manifestar. Y aquí nadie le va a ver en el rapto de la iglesia. Cristo viene y se va a encontrar con la iglesia. ¿A dónde? No viene a la tierra. No viene a la tierra. Esas son algunas observaciones que se pueden hacer. No, Cristo, ¿quién es que va a ver a Cristo nada más? ¿Los inconversos o la iglesia? La iglesia. Los inconversos no lo van a ver, porque la reunión con Cristo va a ser ¿a dónde? En el aire, no va a ser en la tierra. Ahora entonces, los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, vamos juntos y nos reunimos con Él en el aire. Es una de las observaciones que debemos de la segunda venida, ¿no? Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Significa que los moradores de la tierra lo van a contemplar, van a ver. Desde oriente hasta occidente, dice que todo el mundo le va a ver. Significa que el ojo humano va a tener visión para poder. Y va a venir y va a pararse allá en el monte de Sion. Es decir,
va a descender hasta la tierra y va a juzgar a sus enemigos, ¿verdad? Ahora entonces, ¿sí? Y vamos a ver a Cristo que si en la batalla durante los 7 años de tribulación iba a estar en Jesucristo, y me dijeron que no. Entonces él viene en esa parucía que usted menciona después de los 7 años. Es que la venida de Cristo se va a aparecer hasta el final de los 7 años. Entonces, pero en ese final de los 7 años que va a venir a hacer el juicio, porque los juicios comienzan y quienes lo están ejerciendo son los ángeles. Entonces, todo lo va a ver después de los 7 años. Después al final de los 7 años. Porque ahí es donde va a juzgar a sus enemigos, al final de los 7 años. Entonces, la manifestación de él va a ser al final de los 7 años. Es decir, que todo ojo le verá. Ahora entonces, aquí van a haber juicios. Pero ¿quién los van a ejecutar? Los ángeles. Van a ejecutar, por ahí están los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y entonces, esos son juicios, ¿verdad? Que va a venir sobre el mundo. Ahora entonces, vemos que entonces, en el rapto de la iglesia, fíjense bien, otra observación que podemos hacer es que los inconversos simplemente van a ver que desapareció la gente. No está, desapareció la gente, ¿verdad? Entonces, y en la segunda venida, los juicios son aquí en la tierra. Aquí se van a desarrollar, es decir, la gente va a ver morir a los demás. Van a ver que descienden los terremotos, los elementos del cielo caen sobre la tierra, hay granizos, ¿verdad? Como de un quintal, ¿verdad? De tamaño y bueno, hay un montón de eventos que la gente lo va a poder ver muy claro. Mientras que la iglesia va a estar allá en el cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Ahora, el problema que le da a estos intérpretes de este versículo, ¿verdad? De la venida de Cristo y la reunión, solo pues Pablo lo dijo al revés en este versículo. No dio el orden, primero rapto y después, ¿verdad? No significa, ahora entonces, y también que hay que tener claro que la venida de Cristo recoge esos dos eventos, ¿verdad? Ahí debemos de tener que entonces, el problema que estaban viviendo los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Lo encontramos porque había venido alguna gente, ¿verdad? Se había metido, infiltrado dentro de la iglesia y estaban diciendo cosas que ya Pablo, lo contrario que Pablo había explicado. Fíjense bien, dice aquí en el versículo 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora Pablo les dice, bueno, no se dejen mover de su manera de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se dejen confundir. Fíjense bien, la palabra conturbéis significa confundir, no se dejen confundir, hermanitos. No es cierto que a veces los creyentes que no están muy doctrinados fácilmente se dejan confundir. Claro que sí. Se dejan confundir porque han oído una cosa y dicen es verdad. Y de repente otro les dice otra cosa, pues así es, así como dicen ustedes. Y por ahí, ¿verdad? Y viene otro, les dice otra cosa, pues sí, entonces quiere decir que aquellos están equivocados, o sea, no tienen fundamento. Y el apóstol Pablo quiere que ellos lleguen a tener un fundamento, ¿verdad? Que nadie los mueva de su manera de pensar, ni los confunda,
Ahora, ni por espíritu. ¿Qué significa esto de ni por espíritu? Significa que alguien había entrado dentro de la iglesia, dice el varón santo me dijo, ¿verdad? Como ahora lo oímos en las iglesias, el varón santo me dijo que pronto Cristo está aquí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. El santo me dijo que ya Cristo está aquí. Y los hermanos de Tesalónica se rascaban la cabeza. ¿Por qué? Porque como ya estaban siendo perseguidos duramente, y entonces, y ellos podrían pensar que era cierto, pero ¿qué pasó con las promesas del rapto, pues? ¿Qué pasó con las promesas del rapto? Sería que nos quedamos, sería que no, Pablo nos engañó, nos dijo una mentira, no hubo rapto y ya estamos en la tribulación. Muchos dicen que ya están en la tribulación. Hay por lo menos todo grupo religioso que conozco y conozco sus doctrinas que dicen que ya están, ¿verdad?, en el tiempo de la tribulación. ¿Somos atribulados en este tiempo, hermanos? Sí, pero estas tribulaciones no son la tribulación que va a venir. No es la tribulación que va a venir. Es decir, somos atribulados, ¿verdad?, con enfermedades, con problemas, con situaciones de la vida, y que a veces ni siquiera tiene que ver Dios con esto, sino que nosotros nos metemos en lío. Hace poco me llegó un hermano y me dijo, hermano, dije que quisiera llegar a tu iglesia, a pedir una ofrenda. Ay, ¿para qué le digo yo la ofrenda? Es que fíjeme que le serví de enviadora a una mi hija y resulta que no pagó y ahora me cobran a mí. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con esa mala decisión? ¿Verdad? No tenemos nada que ver con esa mala decisión. Esas tribulaciones que ven, dije que me embargaron la casa. Pues sí, pero por una mala decisión. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto de fiador, hermano? Que no le sirva ni a su hermano. Fíjense bien, ni a su hermano. Así es que ni ustedes lo buscan de fiador, no le sirvan a nadie. Porque lo más seguro es que van a pagar ustedes. Porque casi siempre lo que van a sacar los préstamos no pagan. Pero esos son los parámetros que la gente busca, ¿ves? Esos son los cristianos. Sí, pues sí, la gente piensa que por creyentes nosotros vamos a, ¿verdad? No, pero hay que sacarle la Biblia. Miren lo que dice. Y fíjense bien que entonces, y bueno, y es creyente el que me dijo, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y a dónde se congrega usted? Y yo me congrego allá donde don Vitelio Bonilla me dice, ¿y por qué no le dice que le presta? Él tiene pisto, le digo, tiene bastante dinero. Pues sí, ya le dije, pues no quiere. Entonces, fíjense bien. Entonces quiere que el problema lo resolvamos nosotros. Ahora entonces, ahora los bautistas son blanditos para dar, no, y todas las iglesias tienen ese concepto, que nosotros somos buenos para dar. Ahora entonces, pero, más sin embargo, dice, bueno, aquí, no, los hermanos de Tesalónica estaban pensando que a lo mejor era verdad, porque estaban ellos más que nosotros en este tiempo, porque ellos estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Tenían que ver, la persecución era, tenía que ver por el servicio al Señor que se le prestaba. No era por cualquier problema. Ahora entonces, y ellos decían, bueno, el apóstol Pablo quiere corregir esto. Le dice, ni por espíritu, si alguien había quizás profetizado dentro de la iglesia, diciendo que ya Cristo estaba cerca de la venida. Pero Pablo ya les había dicho, no, primero la iglesia va para arriba. Y ellos no habían sido raptados. Otra de las cosas que vemos aquí en este versículo, ni por carta, ni por palabra. A lo mejor alguien se había parado en el púlpito y había predicado un mensaje, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que los mensajes acerca del fin de todas las cosas impactan, ¿verdad?
Hoy en esta semana fuimos a evangelizar una familia ahí. Hay un señor que está postrado, ¿verdad? Y está enfermo. Y resulta que me prestaron una sombrilla porque estaba lloviendo para que me fuera para la casa y se la fui a dejar. Y resulta que me dice la señora, pase adelante, venga ahora por el enfermo, antes de que se vaya. O sea que una gran necesidad espiritual, ¿verdad?, que hay ahí. Y entonces de repente cae una llamada. Y me dice, mi nieto está grave, pastor, ore por él también, por teléfono, ore. Y oramos por teléfono. Y al ratito me dice la señora, mire, me dice que me llamó mi sobrina llorando, que allá en Estados Unidos se corrió la bulla, que es el fin del mundo. En un momentito la señora estaba con tantas dificultades. Ajá, yo le digo, yo no se le crea eso del fin del mundo, no es cierto. Porque ya en Estados Unidos que la sobrina le llamó llorando. De aquí ando en la calle y miren, las pantallas está saliendo que es el fin del mundo. Y fue cierto que se corrió la bulla porque en el Facebook está publicado, ¿verdad? Entonces, resulta que la gente, cuando viene esta noticia del fin del mundo, la gente le impacta, ¿verdad? Bueno, es más, cuando nosotros no teníamos la sana doctrina aquí, a todo el mundo le impactaba cualquier noticia, como esta. Y ¿sabe qué? La iglesia, en lugar de sentir alegría, porque vamos con el Señor, la iglesia sentía triste, afligida, porque la iglesia es tribulación. Y si el anticristo nos pone a los 3 ahí, decían los hermanos, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo no quiero que me pongan los 3 veces. Pero es que no entendíamos realmente cómo es la cosa, ¿no? Pero ahora que tenemos el entendimiento, les aflige a ustedes, hermanos, que hablen del fin del mundo. ¿Qué nos va a afligir? Y sabemos que para nosotros sería mejor que ya viniera todo esto y nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos. Ahora entonces, pero los hermanos de Tesalónica, alguien les había predicado ya, porque dice por palabra y también dice, también en el sentido, bueno, dice también por carta, como si fuera nuestra. Habían mandado una carta en nombre de Pablo y su equipo misionero a la iglesia. Y dice Pablo, esa carta yo no la he mandado. Y si alguien lee una carta ahí dentro no la crean, que yo no he mandado nada, ¿verdad? Ahora entonces el apóstol les está aclarando, ni por espíritu, si alguien llega profetizando, no lo crean, ni por palabras, si alguien llega predicando acerca de esto, no lo crean, ni por carta. Si llega una carta, no crean que nosotros hemos mandado más cartas. Solamente estas 2 cartas mandó Pablo a esa iglesia. Ahora entonces, porque los hermanos estaban, además de la tribulación de la persecución, tenían la tribulación de que nada había servido lo que ellos habían hecho. Es decir, nos quedamos. Significa que lo que nos habían explicado no fue cierto. Más sin embargo, el apóstol Pablo los quiere sacar de ese error. Y dice en el versículo 3, hace una aclaración el apóstol, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que esto, le dice el apóstol Pablo, van a suceder 2 cosas. Una, la apostasía. 2, se va a aparecer el hijo de perdición, ¿verdad? Que es el anticristo. Ahora entonces, fíjense bien, entonces va a haber 2 eventos antes de que venga de la venida del Señor, antes que sea el fin de todas las cosas, el fin del problema de la tribulación. Antes de eso va a pasar este evento de la apostasía.
Pero ¿qué es la apostasía? Bueno, aquí tengo algunas notas sobre la apostasía, porque la palabra apostasía tiene varios niveles, ¿verdad?, de apostatar. Hay creyentes que en la iglesia apostatan hoy en día, y aunque se mantienen en la iglesia, apostatan, ¿sabían ustedes? Pero esos son niveles que se pueden corregir. Por ejemplo, alguien dijo que quería servir un ministerio, pues ya no le sirve al Señor. Está apostatando. Es decir, que no está prestando el servicio al Señor. Porque ¿qué significa apostasía? Bueno, la palabra apostasía es la palabra griega afistemi. Y esta palabra significa rebelarse contra Dios, desertar, apartarse, remover, o hacer una revuelta, en contra de Dios. Ahora entonces, varios términos, ¿no?, que lo podíamos aplicar. Fíjense bien, rebelarse contra Dios. Esta es la máxima expresión, la rebelión contra Dios. Y esa es la apostasía la que estamos hablando aquí. Ahora entonces, pero también hay gente que se deserta, ¿verdad?, o se aparta. Y entonces, fíjense bien que entonces vemos aquí muy claramente que el apóstol dice, bueno, va a venir una apostasía, donde la gente se va a rebelar contra Dios. Ahora en este tiempo tenemos mucha gente atea que dice que no cree en Dios y le echan la culpa a Dios de todo lo que pasa y todo eso. Pero va a venir un tiempo en que el mundo entero de ese tiempo se va a rebelar contra Dios y va a empezar a perseguir a los únicos que creen en Dios. Fíjense bien, va a haber una gran persecución religiosa en ese tiempo. Y para esto Satanás va a poner a un falso profeta. Y ese falso profeta va a reunir a todas las iglesias mundialmente, es decir, va a unir las religiones del mundo para apostatar contra Dios. Es decir, guiado por el anticristo tiene que ver con eso, ¿no? Ahora entonces, mundialmente va a haber una iglesia ecuménica. ¿Y qué significa ese ecumenismo? La unión de iglesias, de religiones, que se van, que en lugar de seguir a Cristo, van a seguir al anticristo. Entonces, esa apostasía va a ser mundial. Ahora hay apóstatas, pero podríamos decirlo dentro de las iglesias, algunos son apóstatas, es decir, que siendo creyentes se rebelan muchas veces contra Dios, ¿verdad? ¿Y de qué manera, hermanos? A veces cuando renegamos, le oramos al Señor y decimos, bueno, el Señor no me contesta, ¿verdad? Y empezamos a renegar en contra del Señor. Se está rebelando contra Dios. Es como el hijo con el padre, pues, y el padre le dice, mira, le da unos cuantos consejos a la hija o al hijo y no obedece a la hija, entonces se rebela contra el padre. Y dice la hija, ya me voy a ir de la casa, o dice el varón, ya me voy a ir de la casa, aquí no quiero nada que ver con ustedes ya no son mis padres. Está rebelando contra los padres. Muchos creyentes somos así, ¿verdad? Y no medimos la dimensión que tiene esto. Ahora entonces, pero también hay dos cosas importantes dentro de la apostasía. La apostasía significa, bueno, hay dos cosas básicas. Nos volvemos apóstatas también, ¿verdad? Y que es quizás lo más fundamental de la apostasía. Nos volvemos apóstatas cuando nos rebelamos en cuanto a la fe. O sea,
nos revelamos en cuanto a lo que creemos. Decimos, bueno, aquí teníamos a un hermano que tuvo 2 años con nosotros y resulta que se bautizó también aquí, y de repente dijo que se quería ir para otra iglesia, se fue, y de allá no se sintió a gusto, se fue para la iglesia católica. Lejos de ir para adelante iba, y después andaba gritando, ¿verdad? Viva el Papa, viva, entonces, viva María, viva, entonces, y resulta que ese es apostatar de la fe, ¿verdad? Que uno tiene. Es como cualquiera de nosotros de repente apareciera allá en la católica predicando otras cosas, ¿no? Lo que predicamos aquí. Y bueno, y entonces, pero también es una renuncia completa a la fe cristiana, ¿verdad? Que resulta en un abandono completo de Cristo. Esa es una expresión como más grande, ¿verdad? Es decir, renunciamos a la fe cristiana y renunciamos a Cristo. En ese tiempo de la apostasía, el anticristo, bueno, va a empezar a aparecer y va a empezar a llevar paz a Israel con sus enemigos y como va a ser un líder religioso político, la gente lo va a seguir, ¿verdad? Va a hablar de las dos maneras, como político, como religioso, y va a empezar a unir a las masas y la gente le va a creer. Y miren lo que vamos a ver con respecto a este individuo más adelante. Y vemos aquí, dice la apostasía y también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando entonces del anticristo, ¿verdad? Del hombre de pecado. Ahora, hoy por hoy, no, a lo mejor hay muchos anticristos. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo, pero el máximo anticristo todavía no ha aparecido, ¿verdad? No ha aparecido. Por eso se le llama el hijo de perdición, porque la expresión de él es perder a la gente. Y él es un hombre que, aunque la gente lo ve carismático y bueno, es un hombre malo, porque lo que quiere hacer no es bueno, es hacer algo en contra, una revuelta en contra de Dios. Entonces, y dice el versículo 4, bueno, vamos a ver algunos versículos quizás que nos pueden apoyar en cuanto a la apostasía y en Judas. Vamos a leer unos versículos ahí en Judas para ver algunas características de la apostasía. Vamos a Judas, que está antes del Apocalipsis, una página antes del Apocalipsis. Dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe aquí significa el cuerpo de doctrina, y el apóstol, Judas, que fue el medio hermano del Señor, ¿verdad? Dice que contendáis. La palabra contender significa agonizar, significa entonces que los creyentes debemos de defender a capa y espada la fe, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? El versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las características fundamentales del apóstata. Fíjense bien, primero se meten dentro de las iglesias de una manera encubierta, disfrazados de ovejas, ¿verdad? Pero son lobos rapaces. Ahora entonces, y dice que, bueno, entran encubiertamente. Y también dice que son hombres impíos. ¿Y a quiénes llamamos hombres impíos, hermanos? A los incrédulos, a muchos dentro de las iglesias que están predicando, a lo mejor no son creyentes, y son predicadores buenos, pero no son creyentes. Que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Convierten en el libertinaje la gracia de Dios. Es decir, vivamos como queramos, no importa, ¿verdad? Si de todas maneras, entre más pecamos, la gracia más abunda. Eso es lo que predican ellos. Por ejemplo, que se llamaba Anticristo, que ya murió, ¿verdad? Jesús de Miranda, ¿verdad? Miranda, que ese hombre primero dijo que era Cristo, después dijo que era el Anticristo, y sabe que él decía, con el cuerpo ustedes pueden hacer todo lo que quieran. A nosotros nos criticaban mucho nosotros porque decíamos que somos salvos por gracia. Él proclamaba la gracia de Dios, pero ellos toman sutilmente la doctrina verdadera para engañar a la gente. Y hacen de esa doctrina verdadera una falsa doctrina. Es decir, él decía, con el cuerpo podemos hacer lo que queramos porque nada tiene que ver el cuerpo con lo espiritual. Si el Señor lo que quiere es lo espiritual, ¿verdad? También en el tiempo de la iglesia primitiva apareció un hombre que se llamaba Arrio, y donde hay muchos seguidores que le dicen los arrianos. Ese hombre decía que Jesucristo no era Dios, sino que era simplemente un hombre. No se le podía asignar el título de Dios. Y entonces hubo una reunión de iglesia o del clero en ese tiempo, ¿verdad? Y hubo un concilio y acordaron excomulgar a este hombre porque estaba diciendo una falsa doctrina, porque Cristo es Dios, hermano. Claro que sí. Entonces, este versículo 4 de Judas dice que no solamente convierten la gracia de Dios en libertinaje, sino que también niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay un hombre que se llama Benny Hinn, que dice que nosotros también somos dioses. Entonces, están diciendo que no solo existe el Dios soberano, pero ellos dicen, ustedes son pequeños dioses, y ustedes tienen la autoridad también para ordenar y mandar. Ahora entonces, hermanos, por la gracia de Dios estamos aquí y no somos más que pecadores que hemos confiado en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos de Dios nosotros? Nada, ¿verdad? Solamente lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la salvación, la vida eterna, y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El Espíritu Santo nos ha dotado de dones espirituales que vienen de Dios. Los frutos del Espíritu son del Espíritu y todo proviene de Dios. Ahora entonces, por eso Judas dice, bueno, si ustedes ven que alguien está en contra de Cristo, pues prácticamente es un apóstol. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces que ahora fíjense bien, los testigos de Jehová, todavía el año pasado, como a mediados del año pasado, todavía decían que Cristo no era Dios, era un maestro. Después de mediados del año para acá dijeron que sí, que Cristo era Dios, pero un Dios más chiquito que el Dios verdadero. Y ahora andan un librito ahí, una atalaya que dice que las cosas que la gente dice que nosotros no creemos, y hoy dicen que creen en Cristo.
Ahora entonces, pero uno puede creer, puede creer acerca de algo, ¿no? O de alguien, pero creerlo equivocado también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, entonces, los hermanos, Pablo les está advirtiendo, va a haber apostasía y va a haber la manifestación del hombre de pecado, del hombre de pecado. Ahora entonces, en 1 Tesalonicenses, dice, bueno, dice algunas características también en el versículo 4, en adelante. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone. ¿Y por qué, hermanos, se opone a todo lo que se llama Dios? Porque Él quiere que a Él le adoren y se le llamen el único Dios. El anticristo va a querer que le llamen Dios. Es más, se va a sentar en el trono, en el templo, para que le proclamen Dios, ¿verdad? Ahora entonces, Mateo 24, ¿verdad? 14. Es decir, va a haber esa revuelta. Entonces, y también lo que se llama Dios y es objeto de culto, es decir, que Él va a estar en contra, pues sí, de la adoración. Por eso es que va a haber persecución religiosa. No van a poder haber reuniones como esta, porque donde se centra la gente para la adoración, a lo mejor va a mandar a destruir todos los centros de adoración, porque Él no quiere, ¿verdad?, que adoren a Dios. Ahora también, y dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciendo la palabra haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa? Que no es Dios, es un imitador de Dios. ¿Pero le va a creer la gente? Sí, le va a creer. Miren, es útil, pues. Bueno, entonces, fíjense bien que una de las cosas fundamentales para una iglesia, diciéndolo de esta manera, aunque en la realidad no es así, es decir, una de las cosas fundamentales para las iglesias es el templo. Es decir, la iglesia, imaginen que las aves vinieran y nos quitaran este templo a nosotros, que no es de nosotros. Bueno, nosotros lo hemos construido, hemos gastado, el dinero lo pusimos nosotros, pero la propiedad está a nombre de aves. Pero si nos quedáramos en este templo, se acabaría la iglesia, hermanos, se desanimarían muchos hermanos, muchos creyentes, a lo mejor que sí. Y bueno, y dicen los hermanos que nos vamos a reunir debajo de los mangos, allá donde el hermano Luis López, allá debajo de los mangos, ahí va a ser la iglesia. ¿Estarían contentos los hermanos? Aquí no hay aire acondicionado, hermanos, sino que aire contaminado. Entonces, no dirían, ¿verdad? Y el templo, pues, nos sentábamos en las sillas aquellas cómodas. ¿Sí? Bueno, entonces, pero mucha gente dice, bueno, sin el centro de adoración no somos nada. Mas, sin embargo, la iglesia cree que no es así. ¿Por qué? Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos nosotros, ¿verdad? Si al principio la iglesia no tenía templo. El templo de Jerusalén, venía Pedro y hacía pequeñas reuniones allá afuera, en el atrio del templo allá, ¿verdad? Entonces allá, una orillita ahí, allá hacían una reunión con los hermanos, y si no se iban a cuevas, cuando fueron perseguidos en cuevas se reunían. Ahora entonces, la verdad es que entonces, en ese momento de persecución y la gente sin templo dice, se desanima y ya no vamos a reunirnos. Pero, más sin embargo, Pablo dice, bueno, este hombre va a querer que hagan eso con él. Y en Mateo pues encontramos lo mismo, ¿verdad? Y en Daniel encontramos lo mismo, en el Antiguo Testamento, la profecía acerca de que el anticristo se iba a sentar en el templo
iba a ser objeto de adoración y quería que le proclamaran Dios. Y fíjense bien, que sutilmente hace una relación buena con Israel, porque el anticristo sabe que si Israel está en paz con sus enemigos, inmediatamente Israel, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Israel? Un templo. Un templo. ¿Y para qué? Para la adoración. ¿Y el anticristo va a permitir eso? Sí. ¿Y por qué? Porque él lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Ahora entonces, y cuando esté ese templo a los 3 años y medio de la tribulación, el anticristo llega al templo, se sienta ahí y dice que le adore y empieza la persecución para Israel. Estos primeros 3 años y medio Israel está contento, está celebrando en el templo, está festejando a Dios, pero de repente viene la persecución y viene la disciplina para Israel. ¿Qué es una disciplina, verdad? Ahora, versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, que el apóstol Pablo ya les había explicado a ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El apóstol Pablo también había explicado qué detiene que no aparezca el anticristo. Ya les había explicado a los hermanos de Tesalónica. El gran problema lo tenemos nosotros ahora, que la gente dice una cosa y la otra gente dice otra cosa, porque aquí no dice realmente qué es. Más sin embargo, una de las interpretaciones más acertadas está aquí, y de acuerdo al contexto lo podemos estudiar. Dice aquí en el versículo 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay alguien que está deteniendo al anticristo todavía, para que no aparezca. El anticristo, no, fíjense bien que muchos, cuando cae un nuevo papa allá en Roma, este es el anticristo, dice. No se sabe quién es. Casi siempre le echan la culpa al papa. Ahora quien está, le están echando al anticristo es al que está ahorita, que es Francisco. Ahora entonces, las iglesias, sobre todo iglesias pentecostales, hacen eso. No. Aquí no dice que es un católico, ni que es de una religión tal, sino más bien significa que es un hombre que quien lo va a poner es Satanás. Satanás. Fíjense bien. Dice: y entonces se manifestará, en versículo 8, versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ahora entonces, dos cosas para que se dé la tribulación, para que empiece el tiempo de la tribulación, dos cosas. La iglesia, lo que va a ser quitado, la iglesia va a ser quitada para la tribulación, sí. Pero fíjense que el artículo, el pronombre, hay un pronombre en este versículo 7, ¿cuál es? Dice en el versículo: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado. La palabra él es masculino o femenino. Masculino. Y está tildado. Significa que es un artículo que es asignado ¿a quién? A una persona. Entonces, es un pronombre. A su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ¿qué es lo que se va con la iglesia, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es lo que se va con la iglesia. Ahora, entonces, dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora entonces, ¿a quién va a destruir? Dice Cristo, a este inicuo. La palabra inicuo significa un hombre malo, que es la personificación de la maldad, ¿verdad? Lo va a destruir con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca, que es realmente, hermano, la palabra. Cristo allá en Apocalipsis vemos que dice que hubo una rebelión en contra de él al final del milenio. ¿Y qué es lo que hace Cristo para matar a toda esta gente? Solamente abre su boca y la palabra. En el principio de todas las cosas, la gente dice: Dios se cansa. Dios se cansa. ¿Me cansará Dios, hermano? Porque dice que Dios hizo todo lo que, mire, uno ve todo lo que está hecho, ¿no? Y dice que hay tanto que cuesta, ¿verdad? Ahora, entonces, y cuando uno hace una cosa, le agarra una sudadera, ¿verdad? Con una cosa, un mínimo esfuerzo que está haciendo, y la gente se imagina que Dios es igual a nosotros. Pero Dios solamente usó la palabra. Y dice, bueno, y dice: en el principio Dios creó los cielos y vio que todo estaba desordenado, así. Y dijo: bueno, hágase la luz. ¿Qué fue lo que dijo? Hágase la luz. Solamente dijo una palabra. ¿Se cansará Dios cuando decir hágase la luz, hermano? No. Ahora entonces, y la luz es maravillosa, ¿no? Es lo mejor que tenemos. Algunas de las cosas mejores que tenemos. Ahora entonces, dice que Cristo lo va, y dice en el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense bien que Satanás le va a dar autoridad al anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a hacer señales, prodigios, va a hacer milagros. Pero ¿cómo son estos prodigios y milagros? Engañosos. Engañosos. ¿Es bueno que haya un milagro, hermano, de alguien que lo necesite? Sí. Pero Él lo va a hacer para engañar a la gente. Así como lo hacen muchos predicadores en este tiempo, ¿no? Que aparecen por la televisión haciendo milagros. ¿Para qué hacen milagros estos predicadores? Para que la gente les dé dinero, les mande dinero. Entonces, no es el propósito de Dios hacer dinero con el don que Dios te da. Ahora entonces, y también, bueno, dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Ahora, hermano, ¿quiénes son los que se pierden? ¿Quiénes son los que no recibieron el amor de la verdad? ¿Y quién es el amor de la verdad? Es Cristo. Esos son los que se pierden. Y el anticristo va a engañar a toda la gente para que se pierda. O sea, el propósito de Satanás es perder a la gente. Y va a usar como instrumento al anticristo para hacer esto. Y termino diciendo: porque por esto Dios les dio un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿A qué es lo que van a creer ellos? La mentira. El poder lo tiene de Satanás, es un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Entonces, hermanos, vemos aquí que el apóstol Pablo está aclarando prácticamente, ¿no?, lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la tribulación va a aparecer la iniquidad y el anticristo, es decir, el hijo de perdición. Dos cosas fundamentales para que la gente se pierda, ¿verdad? Dos cosas fundamentales para que la gente se pierda. La gente se pierde cuando tiene falsas doctrinas.
La gente se pierde cuando mira cosas engañosas. Cuando la gente es avarienta y quiere cosas engañosas, la gente se pierde. Vamos a orar.